siempre, en jueves de julio, amanecemos al 100 masiva. Al 100 masiva, no digas esa palabra, porque luego aquí nuestros radioescuchas no les gustan los impuestos. Pues aquí no. Se llaman impuestos. ¿Impuestos? O sea, nos los impusieron, pues. Claro. Pero ojalá se hubiera reflejado esos impuestos. Pero no vemos, Julio. Bueno, yo pienso que algunos no vemos, otros sí los ven. Es decir, todo depende, pues, de la actividad o sector en el que te encuentres. Mira, yo creo que nuestro país, a pesar de los pesares, José, ha venido desarrollándose. Ciertamente hay mucho por hacer y todo tiene que ver con las decisiones que se van tomando. Pero lo que se recauda de impuestos, tanto de los trabajadores con un empleo formal como de los empresarios, creo que nuestro país haría bien en invertir más en infraestructura productiva, al igual que nuestro estado, que es prácticamente una de las condicionantes para el desarrollo económico de una región, de una zona. Y al final los impuestos, aunque no nos gusten, todos tenemos que contribuir al gasto público a partir de los impuestos. Los gobernantes no harían nada si no pagáramos impuestos. Y pienso que ese es un tema interesante y principalmente, José, de acuerdo con la encuesta nacional de productividad y competitividad de la pequeña y mediana empresa que hace INEGI, precisamente los impuestos son la principal problema o razón por la cual las pymes no pueden crecer. Estamos hablando que en Sinaloa tenemos aproximadamente 4,300 empresas pequeñas y medianas, de un universo de aproximadamente 92,000 empresas. Alrededor de 4,300 son pymes, y te diría que en los análisis que se hacen, uno de los principales obstáculos para crecer, el 21,2% de todas las empresas que INEGI encuesta refieren a eso. Estamos hablando de poco más de 911 empresarios que hacen este tipo de precisión. Y bueno, ahí está. Y el segundo problema que refieren los empresarios pequeños y medianos, José, para crecer, es el tema de la inseguridad pública. Fíjate, curiosamente, el 7,2% del universo de empresas pymes refieren al INEGI, en este caso, que es la fuente de consulta de tu servidor, que su principal problema, su segundo problema para crecer, es el tema de la inseguridad. Y llamo a la reflexión en este sentido. Creo que, si bien es cierto, nuestros gobernantes han estado implementando acciones encaminadas a garantizar ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, el derecho de la seguridad. Y no solo seguridad en el ámbito policíaco, seguridad jurídica, patrimonial, en el más amplio sentido de la palabra seguridad. Y por ahí creo que tenemos un punto de oportunidad para trabajar de forma coordinada. Cerca de 309 empresas son las que refieren, en segundo término, como su principal problemática para crecer, el tema de la inseguridad. Y así nos vamos. El tercer gran punto, obstáculo que refieren los empresarios pequeños y medianos de Sinaloa, es el exceso de trámites gubernamentales, José. Creo que nuestro estado, si bien es cierto, se ha venido esforzándose por mejorar la famosa reforma regulatoria o mejora regulatoria, y están todas aquellas instituciones, aún hacen falta mucho por hacer para que sea eficiente el proceso de tanto de crecimiento de una empresa, llámese permisos, licencias, etcétera, como el pago mismo de los impuestos que deriva de todo esto, como también la parte de la constitución de una empresa, que es uno de los principales cocos hoy por hoy para muchos de los emprendedores o de los empresarios. Entonces, pues es parte de eso, ¿no?
Y esos serían de los tres principales aspectos que refieren las pymes sinaloenses y que es muy ad hoc precisamente a los temas que hoy se debaten. Precisamente, ya lo mencionabas tú, el tema de militarizar o no militarizar. Ese es el punto, Julio. A ver, ¿cuál es el punto de vista de los empresarios? A ver, ¿cómo se siente más seguro el empresario? Que esté la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional en las calles apoyando a los policías, ¿o no? A ver, ¿cuál es el sentir del empresario? Bueno, quiero decirte que los empresarios, José, no todos somos especialistas en temas de seguridad. No es mi caso. Más sin embargo, en relación a lo que uno comenta entre empresas, vemos nosotros, primero que nada, que es importante que los gobiernos, su principal función, en el caso de los titulares de los poderes ejecutivos, es el tema de la prevención, José. La prevención de los delitos, la prevención tiene mucho que ver con las policías municipales, estatales o federales. Y desde el ámbito histórico de nuestro quehacer, es importante que sean civiles y policías de carrera los que estén inmersos en esto. Creo que nuestro país tiene una institución muy bonita como es el Ejército. La Secretaría de la Marina, lo que es, la verdad es que es ejemplar en muchos casos lo que realizan. De hecho, acabo de ver hace un par de días un reconocimiento que se les hizo a los mandos, a los policías, por parte precisamente de una empresa, de una fundación de empresas. Y te digo, realmente, ¿cómo nos sentimos más seguros? Pues yo diría que trabajando en equipo con las autoridades. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta hoy, los gobernantes, todos de alguna u otra forma hacen peticiones al gobierno de la República para tener más presencia militar en los estados, en todos los estados del país. Lamentablemente hay estados, José, con una incidencia delictiva mayor que otros, y hay estados donde el empresario no siente nada de seguridad, aún con el ejército en las calles. No es el caso de Sinaloa, por fortuna. Aquí en Sinaloa diría que los empresarios tenemos condiciones en general para el desarrollo de nuestras actividades, y precisamente en este gran debate nacional que se tiene, creo que estamos en la posibilidad de analizar bien este tema. No se votó ayer. Se regresó. Se va a seguir discutiendo, y bueno, esto está marcando precisamente que hay, pues, los grupos de ciudadanos a favor o en contra están en la interacción con el legislativo, y creo que ese debe de ser la función de nosotros, José. Hay que hacer lobbying, como le llaman luego. Hay que estar con los diputados, con los senadores. Hay que manifestarles en lo corto o en lo público nuestro deseo. Pero básicamente yo creo que es el tema de darle garantías a todos los ciudadanos para que podamos desarrollarnos libremente en nuestro país. Y si los militares son la respuesta que nuestro presidente mexicano tiene para poder cumplir con esta encomienda, bueno, serán los senadores quienes lo decidan, si lo apoyan o no lo apoyan. Nosotros como ciudadanos, como gobernados, te digo, al menos en Sinaloa, José, lo que hemos visto con la presencia militar, con los operativos que realizan, pues es, al final de cuentas, condiciones para el tránsito o el desarrollo. La coordinación con los mandos militares ha sido hasta hoy positiva. Tuve la oportunidad de estar en reuniones ya, tanto con el mayor Rojas, en el caso de Culiacán, como todas las autoridades del C4 y la coordinación estatal de la Guardia Nacional, tanto la División Caminos, que es la que anda por carreteras, como todo lo que tú ves prácticamente ya en aeropuertos y todo, pues ya ves a los militares, José. Sí. O sea, ya están los militares, ¿no? El tema es pues los resultados que se van viendo. Yo te diría, aquí en Sinaloa, afortunadamente, la presencia militar
ha permitido que, entre otras cosas, el Estado, los empresarios no nos sintamos como una problemática, ¿no? O algo que está por demás. Pero sí hay estados que aún con militares tienen problemas muy fuertes en delitos como la extorsión, el cobro de piso. Entonces habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que más, cómo evaluar esta parte? Yo sería respetuoso, pero sí pondero mucho los discursos que se tienen, tanto quienes a favor están como quienes están en contra. Insisto, yo no soy un experto en los temas, pero sí, en el sentido del empresario está, que en el caso de Sinaloa al menos, los mandos militares, el trabajo que vienen haciendo, pues ha sido siempre apegado pues a los derechos humanos hasta hoy. Sí. Salvo que desconozcamos algún elemento, pero hasta hoy ha habido buena coordinación. Pero sí, insisto, el tema de la inseguridad es el segundo obstáculo que la pequeña y mediana empresa refiere para su crecimiento, y tenemos que atenderlo para que no sea el segundo, sino que sea a lo mejor el último de los problemas que tiene un empresario. Y ahí pues está la coordinación que debe tener siempre la autoridad con todo el sector productivo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Julio Silvas. Muchas gracias a ti, José, por invitarme, y a las órdenes, como siempre. Nos estaremos escuchando el próximo jueves. Jueves de julio. En Jueves de Julio. Muchas gracias.